Esto es un informe que presenta el movimiento migrante en Sonora, que se llama Un camino incierto, justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiados en México. Las personas que nos acompañan son de diferentes partes, de diferentes estados, de diferentes países incluso, que han hecho un trabajo que nos parece a nosotros formidable. Estamos interesados en los problemas que afectan a la sociedad y este caso hay que tomarlo con mucha atención porque se refiere a los derechos humanos de las personas que van en tránsito por nuestro estado. Entonces, bienvenidos, le damos la palabra a los presentes. Mi nombre es Jose Knipen, trabajo en una organización que se llama Fundar, Centro de Análisis e Investigación, con sede en la Ciudad de México. No más brevemente mencionar que este informe es un esfuerzo de 9 organizaciones de la sociedad civil, una que tiene base en Washington, que se llama Oficina de Asuntos Latinoamericanos, WOLA, mi organización, y las otras 7 organizaciones son principalmente casas del migrante y organizaciones que se dedican a la defensa de derechos humanos del migrante en diferentes partes del país. En el sur del país, Oaxaca, Tabasco, en el centro, Tlaxcala, y en el norte, en Coahuila, y aquí en el estado de Sonora. 3 de las 9 organizaciones son de Sonora y están aquí presentes. Sobre el informe, los principales hallazgos, nosotros como organizaciones vimos la necesidad de hacer este informe para hablar de la situación de los derechos humanos que viven las personas migrantes y refugiadas en México a partir de 2014 hasta la fecha, porque en esta situación ha habido un deterioro pues de la violencia hacia migrantes y de la falta de respuesta institucional frente a esta problemática. El gobierno mexicano, que es uno de los primeros mensajes del informe, ha tenido una política de control de la migración que se traduce principalmente en realizar operativos, detener a las personas migrantes y deportarlas a sus países de origen. Me refiero a una migración que creo que muchos de ustedes ubican, conocen, que es principalmente de tránsito de 3 países centroamericanos principalmente, pero también de otras nacionalidades, que son Guatemala, Honduras y El Salvador. Estas personas muchas veces vienen en tránsito hacia los Estados Unidos y en México por diferentes, pasan en parte por el no contar con documentos de migración, les ponen esta situación de vulnerabilidad donde pueden ser víctimas de todo tipo de delitos y violaciones a los derechos humanos. Esta política de control a la migración viene desde hace mucho tiempo, pero a partir del 2014 con el programa Frontera Sur se ha deteriorado, ¿no? Se ha intensificado y los números, por ejemplo, de los detenidos han aumentado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en 2015 las más recientes cifras del Instituto Nacional de Migración indican que hay 190,000 personas detenidas por el Instituto Nacional de Migración, que es una cifra altísima. La violencia que sufren las personas migrantes tiene que ver con estos mismos operativos y la detención, donde se les viola algunos derechos humanos, como son el debido proceso y el derecho al asilo, pero también son víctimas de otro tipo de delitos y abusos. En el informe señalamos sobre todo a algunas autoridades del gobierno como responsables directamente de cometer estos delitos, y nos referimos a hechos como son el robo, la extorsión, las agresiones físicas y psicológicas, como pueden ser las amenazas, y también hasta delitos muy graves como el secuestro. Aquí yo lo dejaría y pasaría la palabra al padre Pedro Pantoja, quien es el coordinador de la Casa del Migrante de Saltillo en Coahuila. Adelante. Muchísimas gracias a los representantes de los medios. Agradecemos y alabamos no solamente su tarea de comunicólogos,
sino la valentía para que tratemos estas situaciones de dolor y de sufrimiento. Este informe de Un camino incierto no es un documento de literatura migratoria solamente, es un atrevimiento de nosotros como defensores, como activistas de derechos humanos, para denunciar la situación de sufrimiento de la migración forzada, de las deportaciones, de manera que quiere expresar el llanto, el dolor, el clamor en búsqueda de justicia, de luchar en lugar de hostilidad, trabajar por la hospitalidad histórica de esta migración forzada, de tal manera que quiere estar a la altura de este escenario de dolor, el peor escenario en todos los años que hemos trabajado en la defensa de los derechos, con realmente una situación de víctima entre dos violencias, la violencia del crimen organizado y la violencia del Estado, donde convierten como objetivo no solamente el despojo, la violación de sus derechos, sino el exterminio de ellos también. Qué solución tan verdaderamente inhumana. Deportaciones, pero sobre todo se añade esta expresión de denuncia a esos caminos tan difíciles de esta migración forzada, que atravesando el territorio mexicano se convierte para ellos en territorio del terror y de la muerte. Y sobre todo, después de haber enfrentado durante los años 10, 11 y 12 las masacres, como memoria histórica, no queremos dejarlas en el olvido. Los 72 de San Fernando, los 193 de Tamaulipas II, los 49 torsos desnudos, destazados y mutilados en Cadereyta. Queremos expresar todo el dolor de la tragedia humanitaria a través de este documento, que no es solamente un documento, sino es un acontecimiento de lucha social. De tal manera que este instrumento de trabajo, que con todo el dolor y la tristeza hemos trabajado, quiere hacernos pasar ya, dada la situación y el escenario maldito en que está viviendo esta migración forzada, a propuestas radicales, a propuestas que realmente estén a la altura del dolor y del sufrimiento de esta población. Y después de todo este dolor tan grande de esta migración forzada, entrar directamente a situaciones no de súplica, sino de exigencia. ¿Qué se va a hacer con esta población? No basta la acogida, no basta simplemente recibirlos dignamente. Tenemos que pasar a situaciones mucho más radicales y estratégicas: el asilo, el refugio, la ciudadanía, que esta población también, sobre todo la avalancha tremenda de la niñez migrante, huyendo de la violencia y de la muerte, no podemos devolvernos al hambre, a la violencia y a la pobreza. Que este diagnóstico sirva también como una invitación a toda la sociedad para que de veras, después de la acogida, después del refugio, después de la ciudadanía, consideremos a nuestro país, a nuestras ciudades, como lugares de destino, de inserción cultural, política, laboral, y con todos los instrumentos de sustentabilidad para las propuestas que hace la nueva legislación migratoria, el acceso a la justicia, el derecho a la salud, a la educación. Muchas gracias. Paso la palabra a Perla del Ángel del Centro de Recursos para Migrantes de Agua Prieta.
Buen día, igualmente gracias por su presencia. Bueno, en este sentido, tal como ya lo mencionaron José y padre Pedro Pantoja, ante esta violencia estructural que viven las personas migrantes, no solamente en el tránsito por el estado de Sonora, sino a lo largo del país, creemos necesario indicar algunas recomendaciones, específicamente, por mencionar algunas, tenemos al Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, que tiene que crear un control interno y de rendición de cuentas que permita investigar y sancionar aquellas violaciones a derechos humanos cometidas por agentes federales, y que permita eso también dar certidumbre a lo que es la labor del Instituto Nacional de Migración. En este sentido también creemos que a partir de todo lo que se ha venido suscitando del programa Frontera Sur, lejos de haber una política de protección hacia las personas migrantes, hay una política de detención. Así que específicamente al ACOMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, es necesario que haya más presupuesto asignado, que haya más capacitaciones a los oficiales, sobre todo también para poder realizar las entrevistas a las personas solicitantes de asilo y de la condición de refugiado. ¿Por qué? Porque a partir de esas entrevistas se ve la posibilidad y la viabilidad para otorgarles esta condición. Entonces sí creemos que es necesario aumentar el sentido de protección hacia la población más vulnerable. También en cuanto a la Procuraduría General de la República, y como bien lo decía José, debido a la prácticamente nula respuesta en lo que se trata de investigación y sanción a delitos, es necesario que la Procuraduría General de la República se coordine también con las fiscalías o procuradurías locales para llevar a cabo la investigación y sanción de estos delitos, que permita también llevar y también incentivar a las personas migrantes a que puedan presentar una denuncia, que vean que su palabra va a tener resultados y no como hasta este momento. También, ¿por qué? Porque normalmente, por ejemplo, también para el Instituto Nacional de Migración pueden expedirles una regularización de estancia por razones humanitarias. Entonces, pero esto está condicionado a que pongan una denuncia y que también a que esta denuncia prospere. Entonces es prácticamente un trabajo de coordinación entre todas las instituciones de gobierno que tienen que ver con la migración. Por lo tanto, también la Red Migrante Sonora, que se conforma por 5 organizaciones de Agua Prieta, Nogales, Altar y Caborca, buscamos precisamente que haya acceso a la justicia para las personas migrantes. Es necesario que demos este cambio, no solamente como organizaciones de la sociedad civil, sino también con la ciudadanía. Buscamos el respeto a la dignidad de la persona humana. Buscamos también que las personas migrantes puedan transitar libres de violencia, no solamente en el Estado, sino, como les decía, en todo el territorio nacional. Y en este sentido también creemos que Sonora tiene la posibilidad de crear este espacio, de crear un espacio de recepción, de bienvenida y de respeto hacia estas personas de movilidad. Con 2 exposiciones muy importantes que harán las hermanas Ana Gilma y Ingracia sobre su trabajo, sobre este informe y sobre su trabajo de documentación, y con algunos testimonios de casos que se trabajaron en sus organizaciones. Lo que vamos a ver sería un poco así sintetizado lo que es el programa Sur, de la Frontera Sur, como para poder entender las cosas que nos pasan aquí, que ya los compañeros han presentado. El programa Frontera Sur tiene un objetivo principal, y es proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes a su paso por México. Lo que realmente está pasando es una contención del flujo migratorio de migrantes de Centroamérica a este país y por consecuencia al norte. Sus consecuencias son el aumento de operativos, las detenciones y deportaciones de migrantes. Las detenciones y deportaciones en México antes y después del programa Frontera Sur tienen unas cifras bastante extraordinarias, digamos, no son ordinarias. Y tenemos ahí las detenciones totales. Antes eran 97.245 y después del programa están a 168.280, lo que significa un 73% de aumento.
Las otras dos cifras las pueden leer. Y en deportaciones totales, antes estaban en 86.692 y en este momento han subido a 141.290, lo que representa 63%. En este caso se intensificaron los controles por el programa, pero esto quiere decir también un aumento de violaciones a los derechos humanos contra los migrantes. Y estas violaciones son lo que ya se mencionó: secuestros, extorsiones, robos y agresiones. No podemos decir que no se han hecho esfuerzos por parte del gobierno, sí se han hecho, pero no son suficientes. Hay un aumento muy grande de las necesidades de protección a los migrantes, pero vamos a la parte económica y el presupuesto no creció para Comar. Y Comar, como ya se dijo, tiene pocos oficiales para atender esta demanda de protección a los migrantes. El acceso efectivo a la justicia para las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos es algo sobre lo cual no se tiene evidencia. Como ejemplo, en Oaxaca, de 383 denuncias en 4 años, solo 96 fueron averiguados y solamente 4 han resultado con sentencia para los perpetradores. Los principales delitos graves y violaciones contra los migrantes a su paso por México se dan en el secuestro, trata de personas, homicidios, desapariciones. Por estas y otras razones, para nosotros y para ustedes que están aquí, que esta presentación no es solo material de estudio para completar un pensum y no es un contenido para cumplir con el trabajo, porque al mes cobran su sueldo, es cero apatía y cero indiferencia.